¿Qué pensamos cuando nos hablan de VIH? Cada día, en la Comunidad Valenciana, se diagnostica un nuevo caso, en su mayoría a hombres entre 24 y 35 años. 3 de cada 10 personas con VIH no sabe todavía que lo tiene y causan el 60% de las nuevas transmisiones. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre una infección que se sigue transmitiendo después de 30 años? ¿Conocemos todas las medidas de prevención? ¿Qué sabemos en realidad sobre el VIH? L'altre dia, corregint un treball, estàvem 2 estudiants així i li dic, mira, quan tu no parla, de saber com parla. I havia posat en el seu treball enfermos de sida. Bueno, escolta, això, què és per a vosaltres la gent que té sida? Pues sí, pues mira, ja veus, Xavi, són la gent que està per ahí tirar, que està drogadicta... Vull dir, me vaig recordar que reproduïen el que en els anys 80, a finals dels 80, eren les 4 Hs, hemofilis, homosexuals, heroinòmens i haitians. Pues se señalaba esos grupos de riesgos como los grupos de población a los que afectaba el VIH, cuando realmente eso no es así. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual y como es una enfermedad de transmisión sexual, nos puede afectar a todas las personas que tenemos relaciones sexuales. Y todos relacionan VIH con SIDA, o sea, no dicen tiene VIH, directamente te marcan tiene SIDA, lo cual no es así porque son fases diferentes. SIDA es una fase, VIH és otra. No és el mateix, no és el mateix tindre una infecció que haver desenvolupat una malaltia. I aleshores, si tu les estàs qualificant d'enfermos, estás qualificando en toda una forma de entender a las personas. Una cosa que la población general no sabe y que yo creo que habría que difundir más, si el tratamiento le funciona, el tratamiento lo que hace es bajar, evitar que el virus se multiplique. No consigue que desaparezca, pero lo deja a unos niveles de reproducción muy, muy bajos. Y eso se llama tener carga viral indetectable. Porque tú puedes tomar medicación y la carga viral se te hace indetectable. No tinguem ja capacitat d'infectar a més. Una persona con carga viral indetectable no transmite el virus. La educación sexual no es una materia que debe dejarse en manos de las familias, de los amigos con los que uno se socializa, no se debe dejar en manos de los procesos informales de socialización. Nos da la sensación de que el preservativo a lo mejor ya lo tenemos como concepto, por lo menos hoy en día, más de anticonceptivo que de prevención de salud. No lo tienen muy claro. Yo creía que tendrían bastante más información, que en la escuela habría más información, pero tienen una información bastante limitada. Sí saben que hay que usar preservativo y poco más. Este tema és invisible. Vull dir, per a aquesta facultat i per a totes les facultats, crec que els joves d'ara tenen accés a tot. Però informació de tot no vol dir formació. Yo estoy segura que si se fuera a la universidad y se cogiera una clase, diría, ¿cuántas personas de aquí se han hecho la prueba? Te dirían que casi ninguna. A lo mejor incluso por miedo a que se enteren que tú has ido a hacerte la prueba. No es cuestión de tener miedo, o sea, es cuestión de decir, ¿qué pasa? Si pasa algo, hay solución. Y no cuesta nada ir a hacerse una prueba. Si tu tens VIH, te fas la prova, vas al metge, tindràs uns retrovirals i tindràs una esperança de vida igual que una persona que no té VIH. Lo único que puedes hacer haciéndote la prueba es ganar. Dejarlo pasar, no ayuda a nadie, ni a ti, ni a tu entorno. Un diagnóstico precoz permite acceder al tratamiento antes de que el virus muestre los primeros síntomas. Solo necesitamos 30 minutos para recibir un resultado fiable. Enfrentarnos a esta realidad pone a prueba nuestras capacidades para sobrellevar imprevistos. Mi primera reacción cuando me cuentan que tengo VIH, pensé que me iba a morir. El mundo se me vino abajo. Te paralizas. Yo me quedé paralizada, ¿no? Porque era algo que no esperaba. Porque es algo que te impacta tanto que no te importa nada. No, todo lo que te digan no
no te sirve de nada en esos momentos. I tu saps a mi què em preocupava? I què faré ara? Què serà de ma vida? A qui li diré? A qui no li diré? Què faré les meves parelles sexuals? Tindré parella? Me tiraran? Te cambia la perspectiva y empiezas a ver las cosas de otra manera. En mi caso, ya no solo aspectos relacionados con mi intimidad, como mi pareja, mis relaciones sexuales, mis relaciones, ¿por qué no también familiares?, sino también en mi trabajo y en el ámbito en el que me muevo. Tu pots parlar en el teu cercle, escolta, el teu cercle t'acompanyarà, et comprendrà, o no. O no. Vull dir, les famílies no les triem, les tenim. I famílies n'hi ha de tot tipus. Els amics es trien, però també els amics tenen por. Els llocs laborals, jo em trobo en un lloc privilegiat, però molta gent es troba en llocs laborals molt febles, amb molta discriminació, amb molta competència. O sea, de paso que estás enfermo tienes que ocultarlo y de paso porque te van a tirar del trabajo y que no se entere nadie o porque no vas a ligar en tu vida o por lo que fuera, ¿no? Fue negación total por parte de la familia siempre. Las madres de mis compañeros hubieran sabido que mis padres tenían VIH, posiblemente mi infancia hubiese sido muy diferente, porque hubiese sido siempre la niña que puede ser que en algún momento, y eso es lo que no mola, ¿no? Lo que hay que cambiar y hay que ser consciente. Pero yo sigo atendiendo muchísima gente todavía que es que dice que yo no se lo he contado a nadie. Es que no lo sabe nadie. Un dels temes de l'estigma, la culpabilitat. Com soc tan imbècil que no m'he protegit, o com soc tan imbècil que he confiat en la meva parella, o com soc tan imbècil, en els temps actuals, infectar-me. I com soc tan imbècil, va reproduint un discurs que m'autoestigmatitza. Está el estigma, pero luego está el autoestigma, o sea, lo que el propio paciente se autoculpa, ¿no? Si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, tal. Y eso casi es peor que el estigma exterior, porque es un estigma que te autoimpones y que es un poco absurdo. Quan una persona té VIH, sap que té VIH, té que treballar-se mèdicament i altres coses, però hi ha una cosa que li preocupa molt, que algú li diga tu eres el culpable. Un poco de culpabilidad sobre, claro, pero es algo que tú podrías haber evitado. A no ser que sea la pobrecita que le hizo una transfusión y fíjate, un error médico. Quitando esos casos, que por desgracia también existen, parece que si has contraído el VIH es porque algo habrás hecho para eso, ¿no? Què passa? Que ara la persona que té VIH tindrà accés a retrovirals, però tindrà que dur una vida amagada. No podrà dir mai socialment que té aquesta infecció, no podrà dir mai, no podrà contar a ningú com li va, a no ser que sigui alguna persona íntima, tindrà por de contar-li-ho a les seues parelles sexuals perquè igual no volen continuar o perquè l'abandonen. Yo tengo conocidos que viven aquí y se van a tratar a Castellón. Ya tienes bastante con tener una enfermedad, que tienes que tomar pastillas toda la vida, que te limita, que tienes que ir al hospital, que tienes que tal, que quieras que no, pues asusta. Y de paso tener que llevar todo eso es absolutamente ridículo. Las implicaciones ideológicas del VIH se transmiten de muchas formas en nuestro día a día. Por eso, esta infección circula de manera silenciosa y, sin embargo, todas las personas conocemos un mito sobre ella. ¿Cómo nos salpica la propia historia? ¿Qué información nos llega después de 30 años de VIH? En los 80 el impacto que tuvo el VIH fue brutal. Por ejemplo, en el año 95 en España mató a más de 6.000 personas, la mayoría personas muy jóvenes. En aquella época eran personas de 20 años, veinteañeros, la mayoría, y mataba de una forma muy dramática y muy rápida. Yo preguntaba, ¿y de qué ha muerto mi mamá? Pues cáncer, varios cánceres. Y era así, ¿no? Hasta que mi padre luego se puso malito y yo no supe nada. Entonces era negarlo totalmente, porque ya tenías que reconocer una historia. En este caso era de dos personas que eran toxicómanas. En los años 80 es que el VIH principalmente en España afectó a personas más vulnerables. Las personas más vulnerables eran las personas usuarias de drogas por vía inyectable. En los orígenes de la enfermedad, además, desde los medios de comunicación se generó un discurso que ha hecho mucho
que ha hecho mucho daño, hay que decir las cosas como son, al identificar grupos de riesgo. Tenies la representació dels heroinòmans, tenies la representació de persones molt deteriorades, de persones que finalment moltes d'elles morien, però tenies una representació social, i això és molt important. Vol dir una representació social que el problema existia. Ara mateix jo trobo que no existeix una representació social. No existeix el problema. Existeixen, a lo millor, clichés. Ai, quan me parlen de VIH, quan me parlen d'això, què és? Què és el que jo recorde? Una imatge. Una imatge del passat, que ja no és actual, però jo és la que recordo i, per tant, continuo treballant en aquesta imatge. Però com que no hi ha una representació social, no hi ha una acció social, no hi ha una acció pública, ni hi ha una acció col·lectiva. Actualmente se hace un discurso primero moralista, o sea, moralizador, y que va desde el sensacionalismo culpabilizador a el otro polo, el sensacionalismo victimista. Lo que conseguimos, aparte de, pues eso, de cargar más estigma sobre la gente, es que la gente no se sienta afectada por esto, que parece que es una cosa de raros y que a mí no me puede pasar, y esto lleva pues que la gente no tome medidas de precaución y que la gente no se haga la prueba. No se genera un discurso que capacite, que empodere a las personas que tenemos con VIH y que sensibilice, pero sensibilice desde una perspectiva más horizontal, ¿no? Más de, bueno, esto nos puede pasar a todos. Es algo que se quedó totalmente en los 80-90, es algo que parece que murió con Freddie Mercury, te lo juro, es algo que no existe ahora, el VIH es como... Para ellos es como una cosa de mi generación, una cosa que pasó en los 90 y que... pero que no... No se está generando desde los medios de comunicación un discurso actualizado en consonancia pues, con las guías de estilo que hay para medios, como la que tiene CSIDA. Yo recuerdo al menos antes que cuando el 1 de diciembre, el Día Internacional del SIDA, tenías 15 días de cobertura mediática y había muchísimos reportajes y había temas internacionales. Ahora pues hay 4 noticias, han bajado las infecciones, han subido las infecciones y poco más, y maltratadas. No se habla hoy en día, el VIH no está en los medios o no tiene el eco que podría tener y siempre es algo súper marginal o incluso sigue siendo algo del tercer mundo, sigue siendo algo súper controlado. Entonces es preciso que vayamos generando nuevos modelos de representación, nuevos mensajes que permitan empoderar a las personas afectadas, a las personas que estamos afectadas, y, fundamentalmente, sensibilizar a la sociedad desde una perspectiva diferente, de igual. La discriminación asociada al VIH se hace más evidente cuanto más profundas son las desigualdades sociales. El estigma previo ligado a la mujer, la nacionalidad, la pobreza o la sexualidad dificulta aún más los niveles de prejuicio. ¿De qué maneras nos afecta el VIH? Las personas estamos metidas dentro de un sistema social, cultural, en el que hay una serie de factores macro, como pueden ser económicos, políticos, ideológicos, y unos factores individuales: género, orientación sexual, tener trabajo, estado de salud. La manera en que estos factores se articulan van a hacer que las personas seamos más o menos vulnerables a la exclusión social, que sería como un continuo. En un extremo del continuo estaría la máxima exclusión social y en otro la mínima. Trabajamos con un abanico de personas absolutamente diferentes, de personas que sí que vienen de un tema de marginalidad y exclusión social, del ámbito de la prisión, que estuvieron relacionadas con el tema de las toxicomanías, a personas súper normalizadas, con un trabajo normal, con familia. No podemos descuidar la intervención general, jóvenes, mujeres, personas heterosexuales, como una intervención más centrada en colectivos más específicos y más vulnerabilizados, como podríamos hablar de los hombres gays, bisexuales, transexuales y que tienen sexo con otros hombres. Ahora
hay nuevas estrategias preventivas que para ciertos colectivos funcionarían, y además que es donde tenemos ahora el foco de nuevas infecciones y es donde habría que actuar. Una de ellas es lo que se llama la profilaxis preexposición. Esto básicamente consiste en tomar parte del tratamiento que tomaría una persona con VIH. Entre la diferencia del hombre y la mujer con VIH, pienso que el hombre tiene menos dificultad de decir tengo VIH, como que lo llevan mejor, pero nosotras las mujeres no. Tenemos ese problema porque nos corta que si lo tienes es porque has tenido 20.000 hombres en tu vida, que has ido de aquí para allá, que no te has cuidado, o sea, siempre piensan lo peor. Las mujeres, mira, tienen los hijos, eso es fundamental. Ellas tienen mucho pánico a que los hijos a lo mejor se enteren, porque las rechacen. De hecho, lo hay. O sea, hay algunas mujeres que los hijos no lo saben, hay algunas mujeres que los padres no lo saben y tienen más dificultades. Es una doble responsabilidad. Bueno, ella tenía el hándicap de ser mujer, de ser de otro tipo de familia y encima de estar embarazada, tener unos hijos y sentir esa culpabilidad de vaya tela, ¿sabes? Porque hay gente que cree que el 100% de mujeres embarazadas con VIH van a tener un hijo con la misma enfermedad y no es verdad. Pero bueno, la mujer siempre va a tener más difícil. Parece que ella siempre haya tenido que justificar un poco más como madre, como tal, cómo has podido, no sé qué. Él, bueno, era un loco, en fin, era un músico, un loco, no sé qué, pero tú, eso siempre se achaca, tanto en esta situación concreta como en toda la sociedad, ¿no? Pero és com una piedra més en el camí. Les persones que viuen i conviuen amb VIH són els nostres amics, són els nostres familiars, estan en la societat, val? I a més, no són culpables. En tot cas, són part de la solució, no? A que no hi hagi noves infeccions. Vull dir, les persones que prenen retrovirals no podem infectar. Les persones que tenim VIH poden ser actius informadors d'allò. Podem acompanyar, podem facilitar, podem afavorir, podem sensibilitzar, som part de la solució. Si tinguérem una altra estratègia de lluitar contra el VIH. El VIH influye en cada persona de manera particular. Elegir la aceptación como vía para hacerle frente refuerza nuestra seguridad y autoconfianza. Tomar la medicación adecuadamente nos permite controlar el virus y reforzar nuestro sistema inmunitario. Pero, ¿cómo atendemos nuestras necesidades psicológicas y sociales? Para mí el VIH es una gran metáfora, o sea, es una metáfora del siglo XX, porque el VIH es una cuestión política, es cómo la sociedad trata a los individuos. O sea, y hablar de VIH es hablar de muchísimas cosas, o sea, y es muy complicado porque es muy amplio. Tú al hablar de VIH estás hablando de sexualidad, evidentemente, estás hablando de drogas, estás hablando de prisiones, estás hablando de discriminación, estás hablando de derecho a la movilidad, estás hablando de derecho al trabajo. Y luego estás hablando ya solamente de otro aspecto que para mí es el que tendría que hablarse, que es del aspecto médico. ¿Qué tenemos que intentar? Intentar darle el mismo peso y el mismo valor a la intervención médica que a la intervención psicosocial, que no es que se generen unas necesidades, es que venimos arrastrando necesidades antiguas o pasadas. L'Estat, l'administració pública, hauria d'estructurar un pla d'acció en les ONGs que ara mateix estan treballant el tema. Possiblement el col·lectiu Lambda té més capacitat d'aproximar-se a les persones homosexuals, possiblement Abacus té més capacitat d'aproximar-se a altres persones, el comitè unes altres, aleshores, treballar conjuntament en aquest teixit social per fer una proyecció. Las necesidades que uno tiene cuando tiene VIH no son necesidades individuales, sino que hay otras muchas personas que están pasando por el mismo proceso que tú y que tienen tus mismas necesidades y que probablemente si nos conectamos vamos a tener más fuerza para defender unas situaciones
o unos derechos que están vulnerabilizados. Conocí al Comité Antisida de Valencia porque vi un folleto en el hospital. Entonces fue cuando llamé. Y a raíz de todo eso, tengo un grupo de mujeres con VIH, que hay chicas españolas, extranjeras, hay de todo un poco. Entonces, eso me ha ayudado bastante porque hay personas que ya llevan más de 25 años con el VIH. Yo estaba recién diagnosticada, entonces cada de esas personas, de esas chicas, me iban contando sus anécdotas, de que no me iba a pasar nada, de que todo saldría bien. Allí te encuentras respaldada y te encuentras feliz, ¿no? Y le doy las gracias a todas las que estamos ahí porque es un punto de apoyo y un punto de fortaleza. Yo me siento tremendamente afortunado porque yo trabajo para defender los derechos de las personas como yo. La gente con VIH nos unimos por reacción. O sea, nos reunimos por reacción y por defensa. Lo que está adoleciendo el movimiento asociativo en relación al VIH, que tenía mucha fuerza a principios de los 80, precisamente en una etapa negrísima, es que nos hacen falta voluntarios, voluntarias, personas que se involucren y fundamentalmente personas afectadas. Tenemos pensado hacer un proyecto para ayudar a mujeres inmigrantes con VIH, contarles nuestras experiencias, cómo nos sentimos cuando nos diagnosticaron, cómo pasamos las etapas. Tenemos que ser conscientes que hay unas necesidades comunes, que esas necesidades comunes hay que resolverlas, hay que avanzar esto y que esto no podemos dejarlo en manos solo de médicos, solo de políticos, solo de trabajadores. Esto es una cuestión de todos como colectivo. Todas las personas tenemos derecho a pedir ayuda y también la oportunidad de ayudar a quienes nos necesitan. El tiempo actúa a nuestro favor para animarnos a superar los cambios y reconstruir nuestra identidad. Cada paso que damos hacia adelante nos acerca irremediablemente a una nueva etapa. ¿Es posible que les persones no tinguin persones pròximes que tenen VIH? No, això no és de veres. Totes tinguin persones pròximes que tenen VIH, totes. Una altra cosa és que les persones el porten invisibilitzat, armariat, amagat. La gente no es visible porque tiene miedo, un miedo justificado, porque puede perder su trabajo, le va a costar mucho encontrar pareja, y entonces la gente lo oculta. Al ocultarlo, la gente no lo conoce. Al no conocerlo, se sigue manteniendo el mito, y entonces aquí se está montando una pescadilla. Entonces, al menos mi impresión es que durante muchos años las personas que accedían a visibilizar su condición de seropositivo en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, eran personas con unas biografías muy marginales, personas que venían del mundo. Y entonces, claro, al final, si lo único que veías era esto, que yo no digo que no tengan que estar, pero digo que el VIH no es solo eso. Quina imatge tindrem del VIH si no el fem públic, si no fem visibilitat pública? Quina tindrem? La del passat? Perquè no se'ns oblida, la del passat és visible. Tenemos que respetar cada uno de los procesos de visibilidad, de construcción, de incorporar el tema del VIH también un poco a la identidad, ¿por qué no? Pues con naturalidad, cuando salga. Yo tampoco es cuestión de ir con un tatuaje ahí de soy seropositivo ni con una bandera. Yo hago esto porque creo que es necesario, pero tampoco es que lo vayamos recomendando a todo el mundo. Es un ejercicio de libertad. Jo crec que l'opció de fer-ho més públic o no fer-ho correspon també a una opció que cadascú ha de decidir, no? No és el tema ese, no? És com quan uno decidís jo soc gay y lo digo públicamente, o yo pertenezco a este partido político. Esto a mí a veces me crea contradicciones. Estar aquí ahora contigo a mí me crea contradicciones. ¿Para qué tengo que contarte mi vida ni hablar de esto? Yo qué sé, son cosas personales, ¿no? Pero bueno, creo que existe una necesidad y no de muy buen grado, creo que esto hay que hacerlo. Es difícil y cuesta mucho dar la cara, pero a la vez es muy importante. No me es cómodo poner mi cara
y decir yo tengo VIH, pero pienso que si no és així no damos passos. Ho fas públic perquè crec que puc col·laborar públicament en una estratègia i una responsabilitat social de finalitzar en això. Però de finalitzar en el VIH, no. Puc col·laborar i col·laborar en la prevenció. Finalitzar en la invisibilització de les persones que tenen VIH, que estan així, que estan en nosaltres, que som nosaltres. La visibilidad yo la concibo como un acto político, un acto en el que es importante generar referentes, ¿no? Y un acto de sensibilización. Me miro al espejo y digo, yo no tengo, a mí por ninguna parte de mi cuerpo dice VIH. Hay días que estás más baja y esos días todos los fantasmas te llegan y el fantasma más grande en estos momentos a lo mejor es el virus, pero el fantasma se va. Yo quiero aprovechar cada día que vivo con el VIH como si no lo tuviera. Me quiere dar un bajón o algo y digo, no, yo no. Tengo VIH, pero yo soy fuerte y yo tengo que salir adelante. Tengo que cumplir los proyectos que quiero, tengo que cumplir mis sueños, tengo que hacer muchas cosas por delante. Quiero un futuro muy bueno para mi hija. Entonces, de bajones nada, de venirse para abajo nada. Yo me doy fuerza y digo, para adelante. He dicho, soy valiente, voy a dar la cara. Y eso es bueno para la persona, nunca es malo. Som millor persona. He variat alguns dels meus punts d'interès cap a comprendre millor a les persones. M'assusten menys coses. Som més valent. Tinc una percepció meua més positiva. No soy culpable. Aceptación y empoderamiento, decir, bueno, pues aquí estoy yo. O sea, yo soy mucho más que esta enfermedad y mucho más que otras circunstancias, ¿no? Jo crec que les persones homosexuals, quan hem eixit de l'armari, reconeguem molt bé. Això és tornar a eixir de l'armari. La vida és contínuament eixint d'armaris, però conforme eixes d'armaris, guanyes en llibertat. Des d'aquesta llibertat i d'aquest respecte també pots col·laborar i col·laborar en altres persones. En la mesura en què fem visibilitat, ajudem això. A les persones que són invisibles, a les persones que se senten culpables i conjuntament a la societat. Someone with whom to talk for a while. He was part of the landscape. He had molded the mist, trying to show me